En esta oportunidad vamos a estudiar lo que son las razones geométricas. Cuando tenemos dos cantidades y las comparamos a través de una división, estamos hablando de razones geométricas. Entonces, esto quiere decir que la razón geométrica de dos cantidades es el cociente entre dichas cantidades, es decir, la división, como se dijo previamente. Y el primer ejercicio dice hallar la razón geométrica de cada uno de los siguientes pares de números: 50 y 10, 6 y 3, 120, 24, 20 y 4. Entonces acá tenemos 50 y 10. Sería el 50, que sería el primer número, se refiere a ese número de ahí, y el 10. Entonces vamos a escribir primero el 50, y este lo vamos a dividir en el segundo número, que es el 10. Y lo dividimos acá abajito, el segundo número, que sería el 10. Lo anotamos entonces acá abajo. Si dividimos el 50 en 10, cabe 5 veces. Entonces la división entre 50 y 10 es el número 5. Entonces acá anotamos el resultado, que sería el número 5. Y de esa forma tendríamos el resultado para el inciso A, que es 5. El B pide entre 12 y 3. Entonces, este número 12, que está ahí, lo vamos a dividir en el número 3. Escribamos el número 12 primero, sería el 12, el cual lo dividimos en el número 3, que este sería el número 3. Entonces escribimos acá abajo el número 3. Y resulta que 12 en 3 está contenido 4 veces. Entonces la razón acá es el número 4. La otra razón va a ser entre el número 120 y el 24. Entonces primero escribimos el 120. Sería el 120 dividido en el número 24. Como se indica acá, este es el número 24. Entonces colocamos acá el 24. Entonces, el 120 en el 24 está contenido 5 veces. De esta forma, acá escribimos la razón, que sería el número 5. Y el último sería entre el 20 y el 4. Entonces, el 20 lo anotamos arriba en el numerador, sería en el 20 dividido en el número 4, que sería el segundo número que se muestra acá, se anota en el denominador, es decir, abajo. Entonces anotamos el número 4. 4. De esta forma tenemos 20 sobre 4. 20 sobre 4 resulta que también es 5. De esta forma anotamos la solución, que es el número 5. Y así tendríamos la razón, que en la primera es 5, en la segunda es 4, en la tercera es 5 y en la D también es 5. Por lo tanto, tenemos que una razón geométrica de cada uno de los siguientes pares de números, que fueron los números vistos, es decir, un número A y un número B, se anota A sobre B o A es a B. Por ejemplo, la razón geométrica 2 a 5 se escribe como 2 sobre 5 o también 2 dividido en 5. Y esto se lee 2 es a 5 y acá también se lee de la misma forma, 2 es a 5. Nota, cabe mencionar que el orden entre los miembros A y B puede establecer dos razones distintas. Es decir, si yo digo 2 es a 5 y después digo 5 es a 2, son razones totalmente distintas, son diferentes. No es la misma razón. Entonces esto cabe mencionarse acá, que A es a B es distinto a B sobre A. Bueno, el presente ejercicio dice escribir de dos formas diferentes los siguientes pares de números: 3 a 2, 4 a 7, 11 a 13 y 2 a 3. Entonces el primero
Bueno, es bastante similar al último, pero al revés, como vimos, no es la misma razón. Entonces, esta sería 3 a 2. Esto quiere decir que el número 3 lo debemos escribir en primera instancia y después el número 2. Y sería 3 es a 2 o 3 es a 2. Veamos acá. Primero va el número 4, que sería este, y después va el número 7. Entonces, de acuerdo a ello, primero el 4 y después el 7. El 4 y después el 7. Entonces queda 4 es a 7 y acá queda 4 es a 7, ¿no es cierto? Pero de otra forma. Veamos acá. ¿Qué tenemos? 11 es a 13 sería, ¿no es cierto? Primero el 11 y después el 13. 11 sobre 13 o 11 dividido en 13. Esto se lee 11 es a 13 y acá 11 es a 13. Es la misma razón escrita de dos formas diferentes. Pasemos acá. Acá sería. Primero tenemos lo que es el número 2. Entonces acá sería 2 es a 3. ¿No es cierto? 2 dividido en 3 sería. Lo anotamos como 2 dividido en 3 o 2 dividido en 3 de esa otra forma. Sería 2 es a 3 o 2 es a 3, de las dos formas diferentes. Y eso es lo que se estaba pidiendo en este ejercicio. Los términos de una razón geométrica reciben el nombre de antecedente, si el antecedente sería este, que es el primer término, y el consecuente el segundo término. Entonces el consecuente sería el segundo término. Entonces acá podemos deducir lo siguiente, que el A se llama antecedente y que el B se llama consecuente. Por ejemplo, en la razón 1 es a 2 podemos destacar lo siguiente, que el 1, por el hecho de que el 1 está antes, le vamos a llamar antecedente. Y el 2, por el hecho que esté posteriormente, recibe el nombre de consecuente. Dentro de las razones, podemos decir que una razón es una razón pura. ¿Y cuándo va a suceder esto? Cuando la unidad del antecedente, es decir, del número que está en primera instancia, es decir, acá por ejemplo podría ser el 18, es igual en este caso a la unidad del consecuente, es decir, acá en el mismo ejemplo del número 6. Entonces, si comparten la misma unidad de medida, estamos hablando de una razón pura. Y se trabaja, pero lógicamente sin las unidades de medida. Continuemos. Entonces acá sería de la siguiente forma. Tenemos el 18 metros y el 6 metros. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que anotamos primero los 18 metros y lo vamos a dividir en los 6 metros. Pero lógicamente esto lo voy a escribir sin las unidades de medida. Sería 18 sobre 6. Y acá esto lo voy a simplificar. Y lo simplificaría de la siguiente forma. Arribita tendría yo lo que es el 18 y esto lo divido por un cierto número. Y abajo tendría el 6 y esto lo divido por un cierto número. Si se dan cuenta, tanto el 18 lo vamos a dividir por un mismo número que el 6. Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese número? Tiene que ser un número que divida a ambos a la vez y lo ideal es que sea el más grande. Entonces el número más grande que divide a ellos a la vez es el 6. Dividimos en 6 y dividimos en 6. De esta forma, si el 18 yo lo divido en 6, obtengo 3.
Y si el 6 lo divido en 6, obtengo 1. Entonces yo podría decir que esta razón va a ser 3 es a 1. Esta sería la razón que estoy estudiando. Veamos el inciso B. ¿Qué sucede acá? Acá yo tendría los 5 pies y los 7 pies. Debo dividir ambos. Entonces sería, anotemos primero los 5 pies. Serían 5 pies. Y esto lo vamos a dividir en lo que son los 7 pies. Entonces colocamos acá 7 pies. Entonces acá anotamos lo mismo, pero sin la unidad de medida. Serían 5 sobre 7. Y resulta que esto no se puede simplificar. Entonces quedaría 5 es a 7. Y esa sería la solución para el inciso B. Tendríamos el B y el A ya calculado. Pasamos al C ahora. Y el C tendríamos 160 centímetros y 8 metros. Pero resulta que tienen unidades de medida diferentes. Entonces vamos a tener que convertir los 8 metros a centímetros. Nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos 8 metros, para convertirlo voy a ocupar lo que es una fracción equivalente a 1. Y abajo voy a colocar los metros. Es decir, yo sé que 1 metro son 100 centímetros. Aquí se cancela el metro con el metro, quedando la unidad centímetro como la unidad de la conversión. Entonces sería 8 por 100. Y 8 por 100 son 800 centímetros. Entonces resulta que todo este número es lo mismo que decir 800 centímetros. Entonces sería una razón de 160 es a 800 centímetros. Anotamos acá primero el 160 centímetros, sería 160 centímetros, y este lo dividimos en los 800 centímetros. ¿Por qué en el 800? Porque recuerde que debe tener la misma unidad de medida y es la equivalencia con los 8 metros. Anotamos acá 800 centímetros. Sabemos que las unidades se cancelan y acá lo anotamos sin la unidad de medida. Y ahora vamos a simplificar esto, es decir, a dividir por un mismo número arriba y abajo. Arriba escribimos primero el 160 y abajo el 800. Dividimos por un mismo número arriba y abajo. Es decir, en un mismo número, el numerador y el denominador. Entonces, el numerador es 160. Entonces vamos a decir lo siguiente. 160, ¿por qué número lo puedo dividir a la vez que el 800? Y resulta que sería por 160 también. Porque 160 en 160 es 1 y 160 es un divisor de 800 también. Bueno, si no me crees, podemos calcular lo que es el máximo común divisor. Y esto se calcula con esta tablita, no sé si la recuerdas. Anotamos acá el 160 y el 800. Acá anotamos, en este caso, el menor de los primos, que es el 2. Entonces el 160 dividido en 2 son 80. Y el 800 dividido en 2, esto es 400. En 2. El 80 dividido en 2, esto es 40. Y el 400 dividido en 2 es 200. 2 es el menor de los primos. Nuevamente en 2. Acá daría 20 y acá daría 100. Nuevamente en 2. Acá daría 10 y acá daría 50. Por un tema de espacio voy a volver a construir la tabla. Entonces sería 10 y 50. Si lo dividimos en 2, acá serían 5 y acá serían 25. Y ya no puedo más en 2, entonces debo saltar al otro primo que es el 3. Pero debe cumplir con la condición que debe dividir ambos a la vez. No divide ninguno de los dos, no sirve. Pasamos al otro que sería el 5. Y el 5 divide a ambos. Divide al 5 y divide al 25. Daría 5. Y ya no podemos continuar porque estamos calculando el máximo común divisor.
Entonces lo que tenemos que hacer acá es multiplicar todos estos números. Esos y esos. Entonces yo puedo afirmar que el máximo común divisor de estos dos números es 160. Continuemos. Entonces, el 160 dividido en 160, lo anotamos acá, sería el 160 dividido en 160, eso es 1. Entonces anotamos acá el número 1. Y el 800 dividido en 160, eso es 5. Entonces, al dividir 800 en 160, eso da 5. Entonces anotamos acá el número 5. Entonces podemos decir que esto sería 1 es a 5. Y ahí estaríamos listos con la letra C, en este caso el inciso C. Acá tenemos la siguiente nota que dice que cabe mencionar que en algunos casos se suele comparar con el número 1. Eso lo veremos acá en el siguiente problema que tenemos. Vamos a ver cómo queda cuando queda comparada únicamente y exclusivamente con el número 1. Y este problema dice de la siguiente forma. Dice que la densidad relativa o gravedad específica dice que es la comparación entre la densidad de una sustancia determinada y la densidad del agua. Se refiere en este caso a sólidos y a líquidos. Si la densidad del acero es de 7.800 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad del agua es 1.000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿cuál es la densidad relativa del acero si se compara con la densidad del agua? Entonces esto va a quedar de la siguiente forma. Vamos a reunir la información y vamos a colocar acá los datos. ¿Qué datos tenemos? Vamos a tener los siguientes datos. Tenemos lo que es la densidad del acero. Entonces tenemos la densidad del acero. Y dice que la densidad del acero es de 7.800 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Dónde está eso? Está en el encabezado, en este sector de aquí. Ahí. También dice que tenemos lo que es la densidad del agua. La densidad de lo que es el agua. Bueno, el agua es bastante especial en este sentido, ¿ya? Que tiene su densidad máxima, que es de 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Y esto es a 4 grados Celsius, un agua pura. Entonces, al realizar la comparación, vamos a decir lo siguiente. Si yo quisiera comparar esto, voy a decir que la densidad, en este caso del acero, lo voy a colocar así para un tema de espacio, lo voy a dividir por la densidad del agua, por la densidad del agua. Ya. Entonces acá, arriba, yo debo colocar lo que es el acero. Es decir, en la parte superior yo coloco el acero, ese número. Serían 7.800 kilogramos sobre metro cúbico, que es la unidad de medida. Y en la parte inferior, es decir, en el denominador de esta fracción que estoy trabajando, es decir, acá abajo, ¿no es cierto?, coloco los 1.000. Entonces abajo yo anoto los 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces acá serían los 7.800 dividido en los 1.000. Entonces entiendo un poco más la línea porque voy a dividir por un mismo número tanto el numerador como el denominador. Pero quiero hacer que el acero lo compare con el agua. Es decir, quiero hacer que el agua valga 1. Entonces voy a dividir por 1.000. Divido por 1.000 arriba en el numerador y también en el denominador de esa fracción que tengo. Entonces arriba quedaría 7.8 y abajo quedaría el 1. Entonces yo podría decir que esto es 7.8 es a 1. Esta sería mi razón, 7.8 es a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el acero es 7.8 veces más pesado que el agua.
Para eso sirve esto, para realizar ese tipo de comparación. Por eso a veces se aconseja comparar con el número 1. Como hemos visto previamente, una razón pura debía tener las mismas unidades de medida, pero una razón de cambio no, porque esta compara una unidad de medida con el tiempo. Por ejemplo, la velocidad, kilómetros sobre hora, o el caudal volumétrico, galón sobre minuto. A esto se le conoce como razón de cambio o tasa de variación. Y acá tenemos un problema tipo ejemplo. Este problema tipo ejemplo dice que un automóvil recorre una distancia de 50 kilómetros en media hora. Determine la razón de cambio entre la distancia recorrida y el tiempo. Entonces acá podemos destacar lo siguiente, que tenemos la distancia que recorre y tenemos el tiempo. Entonces, dentro de los datos vamos a tener lo siguiente. Acá vamos a colocar datos. Los datos son, tenemos en este caso la distancia, lo voy a colocar con la letra D, que son 50 kilómetros, y tenemos el tiempo, que son media hora. Media hora. Entonces, la razón va a ser distancia sobre tiempo. La distancia son los 50 kilómetros. Como se ve ahí, tenemos una distancia de 50 kilómetros. Lo anotamos en el numerador, 50 kilómetros. Y en el denominador colocaremos el tiempo. Resulta que el tiempo es de media hora. Entonces sería media hora. 1 sobre 2 horas. De esta forma vamos a poder entender que acá tenemos un número entero en el numerador, que es el 50, pero en el denominador vamos a tener una fracción. Entonces, este 50 lo vamos a escribir como fracción. Y se va a escribir como 50 sobre el número 1. Y abajo, simplemente el 1 medio. Entonces acá vamos a establecer lo siguiente. Vamos a multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Y sería de la siguiente forma. Vamos a multiplicar el 2 con el 50 y el resultado lo anotamos en el numerador. Y el 1 con el 1 y el resultado lo anotamos en el denominador. Sería 2 por 50. Y en el denominador sería 1 por 1. Entonces vamos a poder decir que 50 por 2, que es lo que está en el numerador, hay un producto de 50 por 2 ahí, eso sería 100. Y en el denominador tenemos el siguiente producto, este, que es 1 por 1. Y resulta que 1 por 1 es 1. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Acá tenemos una razón que es de 100 es a 1. Esto quiere decir que cada 100 kilómetros ha transcurrido una hora. Se debe entender que esta razón establece que esto es una velocidad y es una velocidad de 100 kilómetros sobre hora. ¿No es cierto? Ahí viene el término por, ¿no es cierto? Que cada 100 kilómetros ha transcurrido una hora, es por una hora. De acuerdo a lo estudiado anteriormente, se pide que se simplifique las siguientes fracciones. Entonces acá tenemos la primera fracción a simplificar, que es 15 sobre 85 avos. Entonces lo que vamos a realizar es copiar dicha fracción para poder simplificarla. Vamos a escribir 15 sobre 85. Entonces acá dividimos tanto el numerador como el denominador. Y en esta oportunidad el máximo divisor, es decir, el número que divide al 15 y al 85 a la vez, es el número 5.
Entonces acá colocamos que eso lo dividimos en 5 y eso también lo dividimos en 5. De esta forma tendríamos la siguiente división en el numerador, que sería 15 dividido en 5. Y eso resulta ser 3. Y abajo sería 85 dividido en 5. Abajo sería 85 dividido en 5. Y eso nos daría 17. Entonces abajo nos da 17. Entonces podemos decir que esto es 3 es a 17 al anotarlo como una razón. Pasemos al B. El B dice lo siguiente. El B dice que en el numerador, es decir, en la parte superior, esa que estamos mostrando, tenemos el 108. Entonces acá anoto yo 108. Y en el denominador, es decir, en la parte inferior, yo tengo el 24. Entonces acá anotamos el número 24. Esto quiere decir que vamos a dividir por un mismo número, tanto el 108 como el 24. Y este número sería el 12, es decir, el número más grande que divide al 108 y al 24 a la vez es el número 12. Recuerde que este número se puede encontrar calculando el máximo común divisor, como lo vimos previamente. Entonces, si resolvemos lo que está en esta parte, es decir, 108 dividido en 12, eso sería 9. Y si resolvemos lo que está en esta otra parte, es decir, en el denominador, eso daría 2. Entonces podemos decir que esto se puede anotar como 9 es a 2. Y ahí tendríamos la otra razón. Bueno, al simplificar esta otra fracción serían 150 sobre 50. Entonces, acá arriba tenemos el 150 y en el denominador tenemos el 50. Entonces, acá tenemos el 50. Dividimos el numerador y también el denominador. ¿Y por qué número? Acá el número más grande que divide a ambos es el 50. Este está más claro, a simple vista se ve, ¿no es cierto? Y 50 abajo también. Ahora, si resolvemos 150 dividido en 50, estoy hablando de esa parte, esto daría el número 3. Entonces acá nos daría 3. Mientras, si yo divido el 50 en 50, eso nos daría 1. Es decir, una vez. Si lo quisiera anotar como una razón, sería 3 es a 1. Y ahí estaríamos. Bueno, en el número 2 dice determine el antecedente y el consecuente de las siguientes razones. La primera sería 2 es a 3, 7 es a 5, que es la segunda, tercera 3 es a 2 y la cuarta 5 es a 11. Comencemos con la primera. En la primera debo observar yo lo siguiente. Debo observar que el primer número es el antecedente y el segundo número es el consecuente. Entonces, el primer número acá sería el número 2, ¿cierto? Y este número 2 sería el antecedente. Y el segundo número sería el consecuente, que es el 3. El 3, como se dijo, es el segundo número y es el consecuente. Pasemos al inciso B ahora a continuación. Entonces, el inciso B, el primero es el 7, antecedente, y el segundo es el 5, consecuente. De esta forma, podemos decir que el 7 es el antecedente y el 5 sería el consecuente. Continuemos con la C. El primero es el 3 y el segundo es el 2. El 3 es el antecedente y el 2 el consecuente. De esta forma, el 3 sería el antecedente, como se dijo, y el 2 sería el consecuente, como se ha dicho. Y finalmente pasamos al D. En el D tenemos que el primero es el 5 y el segundo es el 11. Entonces el primero es el antecedente, que es el 5, y el segundo el 11, que sería el consecuente.
De esta forma, el 5 es el antecedente y el 11 es el consecuente. De esa forma. Dice acá que en una razón el consecuente es 26, es decir, el segundo número es 26. Dice que si la razón es 4, determine el antecedente. Entonces, la mejor forma de escribir esta razón sería de la siguiente forma. El antecedente yo no lo poseo, por lo tanto sería x. Entonces yo voy a decir que x no lo conozco. Y esto lo voy a dividir en el consecuente, que es 26. Y esto va a dar una razón de 4. Entonces, lo que quiero hacer acá es despejar x. Entonces, este número que está abajo, yo lo voy a pasar multiplicando. ¿Y cuál sería este número? Este número es el 26. Y este número yo lo voy a pasar, como he dicho, multiplicando ¿a quién? Al 4, que sería este número de acá. Entonces puedo decir que x es 26 por 4. Entonces eso dice que x es el 26, quien pasó multiplicando, ¿no es cierto?, al número 4. Entonces voy a decir que x va a ser 26 por 4. Y resulta que esto es 104. Y así, de esa forma, hemos llegado a la solución correspondiente. X vale 104, que es el antecedente. En el 4 dice de esta forma. Dice que en una razón el antecedente, es decir, el primer número, es 24. Esto quiere decir que si yo lo anoto como una fracción este 24 sería el numerador. Dicen que si la razón, es decir, el resultado, ¿no es cierto? Si lo veo como fracción, el resultado es 4. Determine el consecuente, es decir, determine el denominador de esta fracción. Si yo esta razón la estoy anotando como una fracción. Entonces, acá, según esto, hemos dicho que el antecedente es el 24 y el consecuente no lo conozco, pero sé que al dividir 24 en x, eso tiene que dar 4. Eso lo dice el encabezado, que es la razón, 4. Entonces ahora yo quiero despejar x. Entonces lo que conviene acá es hacer un cambiazo. Es decir, la x que está dividiendo pasa multiplicando y este número 4 que está multiplicando a un número 1 imaginario pasa dividiendo a otro número 1 imaginario acá. ¿Cómo quedaría esto? Quedaría el 24 dividido en 4 y esto sería igual a x. Ahora yo debo resolver 24 sobre 4. Es decir, ¿el 4 está contenido en el 24? Sí, está contenido. Y está contenido 6 veces. Es decir, si yo sumo 4 más 4 más 4 más 4 más 4 más 4 6 veces, sería 24. Esto quiere decir que x daría 6, ¿cierto? Que es al dividir 24 en 4. Y de esa forma tenemos la solución correspondiente acá para este ejercicio número 4. Y ahora pasemos a los problemas. Veamos el primer problema para resolver. Dice de esta forma, en un curso de mecánica automotriz de 40 alumnos, es decir, acá tenemos 40 alumnos, 8 de ellos sacaron nota roja, como dice ahí, nota roja, y el resto sacó nota azul. Se pregunta cuál es la razón entre los que sacaron nota azul con los que sacaron nota roja. Entonces estos alumnos con nota roja serían 8. Lo dice el encabezado. Ahora, los alumnos con nota azul serían los 40, que es el total del curso. Acá dice que el total del curso son 40 menos los 8. Y daría este número que pueden apreciar ustedes, que es 32, ¿cierto? Aquí sacaríamos el resto, que son los de nota azul, que son 32 alumnos. Entonces ahora vamos a calcular la razón. ¿Qué razón me pide? Me pide calcular la razón entre los que sacaron nota azul, ya, los 32, con los que sacaron nota roja, es decir, los 8. Entonces esto sería así. Sería, vamos a colocar nota azul dividido
los de nota roja. Entonces, ¿quiénes tienen nota azul? Azul tienen 32 alumnos. Ya, ellos los colocamos en el numerador, arriba. Colocamos 32 alumnos. ¿Y cuántos tienen nota roja? Eso lo muestra ahí y dice que los de nota roja son 8. Entonces acá colocamos 8 alumnos. Bueno, esto lo podemos simplificar, es decir, dividir por mismo número, tanto arriba como abajo, y sería acá en esta oportunidad por 8. Entonces, si dividido por 8 el 32 y dividido por 8 el 8, arriba en el 32 serían 4 y en el 8 serían 1. Entonces yo puedo concluir lo siguiente, puedo concluir que esta razón es 4 es a 1. Y de esta forma estaríamos listos con el primer problema. Pasemos al segundo. En el segundo dice que se tiene un depósito que contiene 8 metros cúbicos de agua. Si diariamente se retiran 200 litros, ¿cuál es la razón entre la capacidad del depósito, es decir, los 8 metros cúbicos, y lo retirado diariamente? Primero que todo, dentro de los datos, esto tiene que estar en litro todo. Todo en litro o todo en metro cúbico, si no, esto no funciona. Porque esto tiene que ser una razón pura. Porque para que sea una razón de cambio, tiene que ser una cantidad en metro, en newton, no sé, pues en lo que se imaginen, kilogramo, y la otra tiene que ser una cantidad de tiempo. Y acá no es así. Entonces primero vamos a convertir estos 8 metros cúbicos a litros. ¿Y cómo se hace eso? Mire, vamos a decir que los 8 metros cúbicos yo los voy a multiplicar por una fracción equivalente a 1, en donde acá tengo los metros cúbicos y arriba los litros. Yo sé que un metro cúbico son 1000 litros. Y 8 por 1000, eso serían 8000. Entonces esto sería 8000 litros. Si se dan cuenta, acá se cancela el metro cúbico con el metro cúbico. ¿Quién queda libre? Solamente el litro. Como se ve acá, queda libre. Entonces, de esta forma podemos entender que esto es 8000 litros. Entonces, en la recopilación de los datos, esto quedaría de la siguiente forma. La capacidad del depósito, 8000 litros. Y lo retirado, 200 litros. Entonces, esto sería capacidad del depósito dividido por lo retirado. ¿Y acá cómo quedaría? ¿Cuál es la capacidad del depósito? La capacidad son esa, 8000. Entonces anotamos los 8000 acá. Y estos 8000 se retiran diariamente 200. Entonces con eso comparo esos 8000 con los 200 litros. Y eso se anota acá, abajo, en el denominador. De esta forma, si yo simplifico 8000 dividido en 200, esto me daría 40. Es decir, el 8000 se puede dividir exactamente en 200. Ahora, para hacerlo un poco más sencillo, yo lo que podría hacer es cancelar esos dos ceros con estos dos ceros. Entonces, acá lo que queda es dividir 80 en 2. Queda 80 en 2. Aquí es más sencillo. Entonces, 80 en 2 son 40. Entonces, esto se anota 40 sobre 1. Y de esta forma podemos concluir que acá serían 40 es a 1. Esa es la razón. Y le aplicamos los TIC. Esto estaría terminado. Acá tenemos unos problemas para que los resuelvan ustedes. Dice el número 1. A través de simplificación, obtenga una razón equivalente. Letra A. 12 es a 26. Letra B. 8 es a 36. Letra C. 50 es a 15. Letra D. 15 es a 3. Y la letra E. 48 es a 14. Número 2. La razón entre dos cantidades es 0.2. Esto sería la razón. Dice, si el antecedente es 4, se pregunta por el consecuente
que sería 20. Número 3, dice, determine el antecedente en una razón cuyo valor es 2.5. Este es el valor de la razón. Y se da el consecuente que es 6. Por lo tanto, se ha preguntado por el antecedente. Y acá está la respuesta, 15. Y finalmente el número 4 dice que la razón de dirección de un automóvil puede determinarse al dividir el número total de grados que gira el volante entre el número de grados que gira la rueda. Es decir, grados que gira el volante dividido por grados que gira la rueda. Se pregunta cuál es la razón de dirección. Y en este caso el volante ha girado 4 vueltas y media, es decir, 4,1 vueltas. Y en este caso la rueda ha girado 60 grados. Acá está la respuesta, que es 27:1. Un dato importante es el siguiente, que cuando nosotros giramos o damos en este caso una vuelta de volante, hemos girado 360 grados. Eso es sumamente importante para resolver este problema. Bueno, a través de simplificación obtengo una razón equivalente. Y acá está la retroalimentación para el número 1. Entonces acá sería 12 dividido en 26. Entonces lo anotamos de esta forma. Dividimos el 2 en 2 y el 26 en 2, quedaría 6/13. Que esto también se puede anotar como 6 es a 13. 8 es a 36. Aplicando una fracción, queda 8 sobre 36. Dividimos en 4 el numerador, dividimos en 4 el denominador. Queda 2/9, que es lo mismo que 2 es a 9. Y el C sería 50 es a 15. Se puede escribir como 50 sobre 15. Dividimos en 5 el numerador y en 5 el denominador. 50 en 5 da 10 y 15 en 5 da 3, que es 10 es a 3. Acá sería 15 es a 3. En fracción queda 15 partido en 3. Dividimos por 3 el 15 y por 3 el 3. Queda 5 sobre 1, que es 5 es a 1. Y el último sería 48 es a 14. Como fracción queda 48 sobre 14. Dividimos en 2 el 48 y también el 14. Daría 24 sobre 7, que es 24 es a 7. El número 2 habla que la razón es de 0.2, que es lo mismo que un quinto. Esto es la conversión, en este caso, de forma decimal a forma fraccionaria. En el número 3 voy a explicar un poco más detalladamente esto, ¿ya? Y acá tenemos lo que es el antecedente, que es el 4, y el consecuente no lo sabemos. Al simplificar esto, debería dar 1 sobre 5. Entonces, acá lo que vamos a realizar es multiplicar de forma cruzada, es decir, el 5 pasa multiplicando y la x pasa multiplicando acá. ¿Qué es lo que queda? 4 por 5 y acá 1 por x. Resulta que 4 por 5, eso es 20, y 1 por x, esto de acá, es x. Entonces esto sería x es igual a 20. Y acá tenemos el número 3. Dice, determine el antecedente en una razón cuyo valor es 2.5 y el consecuente es 6. Entonces acá el antecedente es x, se pregunta, el consecuente es 6 y la razón es 2.5. ¿Qué es lo que se hace? En este caso, el número que está escrito de forma decimal, que sería este número, lo anoto sin la forma decimal, es decir, sin el punto, sería 25, en el caso anterior sería 2, ¿no es cierto? Y lo divido por un 1 acompañado de tantos ceros como decimales tenga después de la coma. En este caso tiene 1 y en el caso del anterior también tenía un solo decimal. Entonces sería un 0. En ambos casos sería 10. Entonces sería 25 sobre 10. Se puede simplificar toda esta fracción. Toda esta fracción yo la puedo simplificar, es decir, dividir por un mismo número el numerador y el denominador, daría 5 y abajo daría 2. Sería 5 medios. Entonces queda x sobre 6 y 5 sobre 2. Es decir, esta fracción, al simplificarla, va a quedar 5 medios. Pasemos acá. El 6 va a pasar multiplicando al 5
Y vamos a mantener el 2 en este lado. Y de esa forma hemos despejado x. Entonces acá quedaría 6 por 5 dividido en 2. Resulta que si yo resuelvo 6 por 5, eso es 30. Sería 30 sobre 2, lo cual es 15. Y de esa forma tendríamos el resultado. Y finalmente hemos llegado al último. En este lo primero que tengo que realizar, o por lo menos lo primero que realicé yo, es convertir este número mixto a fracción. Entonces, esto dice que el 2 lo multiplico con el 4 y el resultado le sumo 1. Por eso que acá tengo 2 por 4 más el 1. Y mantengo el denominador que es el 2. 2 por 4, eso es 8, por eso que acá tengo 8. Y mantengo el número 1. También mantengo el denominador que es este 2 de acá. Resulta que 8 más 1, eso es 9, y mantengo el 2, 9 medios. Entonces ahora el grado que gira el volante serían los 360 grados, que es una vuelta, multiplicado por 9 medios. Y eso da, en este caso, 360 por 9, y el resultado dividido en 2 daría 1620 grados. También se podría realizar de otra forma, que sería multiplicar el 360 por el número 4, porque son 4 vueltas completas, eso daría 1440, y a eso yo le sumo media vuelta, que son 180, entonces a eso le sumamos 180 grados y daría los 1620 de la misma forma. Y acá tengo el ángulo que gira la rueda. Entonces acá, como se ha dicho, sería el grado que gira el volante dividido por el grado que gira la rueda. ¿Cuánto gira el volante? Ese número, por lo tanto lo anoté ahí. ¿Cuánto gira la rueda? 60 grados, por lo tanto lo anoté ahí. Grados que gira la rueda. Esto ahora lo simplifico y daría 27 sobre 1, es decir, lo podría anotar como 27 es a 1. Y de esta forma hemos terminado. Muchas gracias. Chau.